Bien, en esta clase vamos a ver el modelo relacional de bases de datos y para eso vamos a utilizar el programa DIA. También podemos utilizar una hoja de cálculo como Excel u OpenOffice Calc. Bienvenidos a esta clase, chicos de tercer año. Vamos a empezar por hablar algo del modelo relacional. Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional. Este modelo utiliza relaciones, interconexiones entre tablas. Los elementos ya de una base de datos más formal son las tablas, y cada tabla tiene un campo clave o llave primario y uno foráneo, y es a través de esos campos que se relacionan y se intercomunican datos entre las diferentes tablas de la base de datos, ¿verdad? Este modelo relacional fue postulado por Edgar Fradko de los laboratorios IBM en San José, California, y no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma de los modelos de bases de datos. De hecho, vamos a ver un poquito acerca de la normalización de bases de datos propuesta por Edgar Fradko. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta base de datos que consta de 3 tablas, ¿verdad? En una me dice que hay una tabla que se llama provincias. Las provincias son los equivalentes de los departamentos, son áreas geográficas o subdivisiones geográficas de un país. Y el IDPRO me está diciendo que es un campo clave, porque está subrayado, de la provincia. Donde dice auto, se refiere a que el tipo de datos es autonumérico, y varchar es un tipo de campo donde puede haber cualquier tipo de carácter. Y si observan, esta flecha me señala otra tabla, y en esta tabla hay un ID localidad que también es auto y está subrayado. Eso indica que es clave primaria. Luego está localidad. Las localidades son los equivalentes aquí de los municipios, ¿verdad? Y está IDPRO, y este ya es tipo número. Pero observen que este auto y provincia auto se repite en ambas. Aquí en provincias esto es clave primaria, y en localidades es clave foránea. Lo mismo tenemos acá. Este id localidad se repite en la tabla de empleados. Quiere decir que yo puedo buscar a los empleados de una misma localidad gracias a que están relacionados a través de este campo que es común, ¿verdad? Ahora bien, es común y es prácticamente del mismo tipo. Ahora bien, voy a aumentar un poquito el tamaño aquí para que veamos cierto detalle. Aquí, si se fijan, donde es clave primaria, todos son auto. Auto significa autonumérico, que no hay necesidad de digitar el campo, sino que va a ir en forma correlativa. El primero que vamos a guardar va a ser el 1, el otro va a ser el 2, el 3 y así sucesivamente. Pero cuando ya hay clave primaria, clave foránea, perdón, no puede ser autonumérico, sino que tiene que ser numérico, porque ahí sí lo vamos a digitar. Y vamos a ver algunos más detalles de este modelo. Aquí hay algunas características de este modelo. Se compone de varias tablas o relaciones, ya lo vemos en este ejemplo que tenemos aquí. No puede existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Registro
es la totalidad de los campos. Campo es empleado, nombre, apellido y localidad, teléfono. No puede ser idéntico todos los campos de esta y esta. Puede haber, hay uno común nada más, que es la llave foránea, pero hasta ahí. Ahora, cada tabla tiene un conjunto de registros y filas, ¿verdad? Los registros es la sumatoria de todos los campos, ¿verdad? Los campos son conocidos como columnas y los registros como filas. Parecidos a como si ordenáramos la información en una hoja de Excel, pero tienen más funcionalidades que Excel, ¿verdad? Ahora, la relación entre una tabla padre e hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas. Esas son las foráneas. Ahí en España les dicen ajenas, pero aquí es más conocido como foráneas, porque vienen del inglés foreign key, ¿verdad? Y allá en España como que son más orgullosos del idioma y no quieren ocupar ese anglicismo de foráneas, porque viene de foreign. Ahora, esas claves primarias son la clave principal de cada registro dentro de cada tabla. Observemos aquí. En ir provincias, ¿verdad? Es la principal en provincias. Ir localidad en localidad. Y de empleados en ir empleados. Y estas deben cumplir con la integridad de datos. Cuando dice la integridad de datos quiere decir que no se pueden repetir, ¿ok? Por ejemplo, y por eso es que las hacen auto. El primer registro que van a ingresar va a ser el número 1, el otro número 2, el otro número 3, de tal manera que no se va a poder repetir el valor. Cuando son llaves primarias, aquí en llaves foráneas sí la podemos repetir, dependiendo de para qué la vayamos a ocupar, pero en primaria no pueden repetir el valor. Las claves ajenas o las foráneas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor de la llave primaria y del registro padre. Por medio de estas se hacen las formas relacionales. Eso ya se los había explicado. Bien, las relaciones. En una base de datos relacional, los datos se almacenan y se accede a ellos por medio de las relaciones, que almacenan los datos llamados relaciones de base o bases. En su implementación es llamada tabla. Otras relaciones no almacenan datos, pero son calculadas al aplicar operaciones relacionales. Estas son llamadas relaciones derivadas y su implementación es llamada vista o consulta. Las relaciones derivadas son convenientes ya que expresan información de varias relaciones actuando como si fueran una sola. Ahí es donde vamos a ver la programación. Ahí podemos aplicar también procedimientos almacenados que vamos a ver más adelante en el próximo módulo. Ahorita estamos haciendo, por decirlo así, un repaso de lo que vimos el año pasado. Ahora, restricciones. Una restricción es una limitación que obliga al cumplimiento de ciertas condiciones a la base de datos. Algunas son determinadas por los usuarios, sino que son inherentemente definidas por el simplemente hecho que la base de datos sea relacional. Otras restricciones sí pueden ser definidas por los usuarios. Por ejemplo, usar un campo con valores entre 1 y 10. Las restricciones proveen un método para implementar reglas de la base de datos y las restricciones también limitan los datos que puedan ser almacenados en la tabla. Usualmente se define usando expresiones que dan como resultado un valor booleano. ¿Alguien sabe qué es un valor booleano? ¿Rafael?
¿Al- ¿Alguien más sabe qué es un valor booleano? Voy a aumentar esta cosa para... Aquí tengo la lupa, para que veamos esa palabra. Vamos a ver dónde está. Izquierda. Ahí está, un booleano. Ajá, este. Ajá. ¿Alguien más que tenga una idea que es un valor booleano? Bueno, para que se acuerden un poquito, porque parece que les ha olvidado, un valor booleano, un campo booleano, solo puede almacenar dos valores, falso o verdadero, true or false. Ok, entonces tenemos que hacer un pequeño recordatorio de todo esto porque es importante. Indicando si los datos satisfacen la restricción o no. Las restricciones son parte formal del modelo relacional, pero son incluidas porque se juegan el rol de organizar mejor los datos. Las restricciones son muy discutidas con los conceptos relacionales. Luego tenemos los dominios. Un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Restringe los valores del atributo y puede ser considerado como una restricción. Matemáticamente, atribuir un dominio a un atributo significa todos los valores que este atributo deben ser elementos del conjunto especificado. Distintos tipos de dominios son enteros, cadenas de texto, fechas, etc. Podríamos decir también que un dominio es definir el tipo de datos que va a guardar, ¿verdad? Y cuando veamos los tipos de datos MySQL, vamos a ver, por ejemplo, ahí el TinyTin, que es un tipo de numeración que lleva de un valor hasta otro. También vamos a ver otros tipos. En cada tabla puede tener uno o más campos cuyos valores de forma única de cada registro de dicha tabla, es decir, no pueden existir dos registros o más registros diferentes cuyos valores y campos sean idénticos. Este conjunto de campos se llama clave única y puede existir varias claves en una determinada tabla. A cada una de ellas se le llama candidata o clave primaria. ¿Verdad? La clave primaria se las expliqué, que es elegida entre las candidatas y va a identificar de manera única los atributos de una tabla. ¿Verdad? Y también ya les expliqué el campo de llave foránea, que es una clave que en una tabla es primaria y para relacionarla con otro se le incluye, pero ya como llave foránea o clave foránea. Llave o clave son sinónimos. En inglés ocupan más llave, ellos la van a ocupar como primary key y foreign key. Y se los digo no porque decirle, profesor de inglés, lo que pasa es que como la programación es en inglés, así les va a salir. No hay un equivalente de la palabra clave, sino que llave, que es key. Key se escribe. La pronunciación en este módulo no es importante. Cuando veamos inglés técnico sí va a ser muy importante. No tengan miedo, si el inglés es fácil. Escuchen música en inglés, consigan las canciones, aunque no sepan cantar, inténtenlo y van a aprender. Yo sí he aprendido más que en cualquier curso. Ok. Ya expliqué lo de la clave foránea. Tenemos también una clave índice. Los índices, yo honestamente los ocupo muy poco, pero en ciertas bases de datos como por ejemplo SQL Server de Microsoft, sí son bastante importantes y hasta cierto punto obligatorios. Las claves índices surgen con la necesidad de tener un acceso rápido a los datos y los índices pueden ser creados con cualquier combinación de campos de tabla. Las consultas se filtran por medio de estos campos y pueden encontrar registros de forma
no secuencial usando la clave índice. Esa palabra secuencial, permítame, ¿dónde está? Vamos a aumentar el tamaño para resaltar eso. Eso no, ¿qué significa no secuencial? ¿Alguien me podría decir? Que no sigue el orden, correcto, excelente, que no va uno después de otro, ¿verdad? O sea, bien, las bases de datos relacionadas incluyen múltiples técnicas de ordenamiento. Cada una de ellas es óptima para cierta distribución de datos, tamaño y el tamaño de la relación. Los índices generalmente no se consideran como parte de la base de datos, pues son un detalle agregado. Sin embargo, las claves índices son desarrolladas por el mismo grupo de programadores que en las otras partes de la base de datos. Aquí vamos a los procedimientos almacenados. Estos son bastante importantes porque nos van a ayudar a hacer cálculos, a ayudar a algunas otras cosas. Y un procedimiento almacenado es un código ejecutable que se asocia y se almacena con la base de datos. Los procedimientos almacenados usualmente recogen y personalizan operaciones comunes como insertar registros en una tabla, recopilar información de estadística, encapsular cálculos complejos. Frecuentemente son usados como una API por seguridad y por simplicidad. Los procedimientos almacenados no son parte del modelo relacional, pero se incluyen en las implementaciones comerciales. Eso incluye la estructura y otras cosas. La base de datos se organiza en dos marcas o secciones: el esquema, los datos o instancias. Y el esquema es la definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los siguientes datos: nombre de cada tabla, nombre de cada columna, tipo de cada columna y a la tabla que pertenece. Nota: algunos autores o diseñadores de base de datos agregan el tamaño de la columna, también conocido como campo, y el tamaño de la fila, también conocida como registro. Aquí hay diferentes autores y ahí van a encontrar en internet algunos enfoques un tanto distintos, pero lo más usado son las bases relacionales. Están de moda por ejemplo las bases de datos no relacionales, son orientadas a objetos, pero todavía no están desarrolladas completamente ni estandarizadas. Luego tenemos que las bases de datos relacionales pasan por un proceso que se conoce como normalización, ¿verdad? La normalización de bases de datos es un proceso bastante complejo que me permite que la base de datos sea usada de manera óptima. Los datos y las instancias y el contenido de la base de datos en un momento en sí, con el contenido de todos los registros. Ahora, yo puedo guardar datos, pero necesito manipular la información. Actualmente hay varios lenguajes formales. Está el álgebra relacional, el cálculo relacional, pero el álgebra relacional permite describir la forma en que se realiza una consulta. En cambio, el cálculo solo me indica el valor que desea devolver. El lenguaje más común para construir estas bases de datos es el SQL, Structured Query Language, que es un estándar implementada por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos. Esta palabra, ¿quién me la puede explicar? ¿Qué es lo estándar? ¿A qué se refiere que es un estándar? Algo que debe llevar el programa. ¿Algo que qué? Algo que debe llevar el programa. Son normas que debe cumplir la base de datos. Sí, algo parecido. Estándar quiere decir de que
todas las bases de datos se les va a aplicar tal cosa de la misma manera. Eso es lo estándar. Algún procedimiento que se hace igual prácticamente en todo el mundo. Ok. Ahora, el modelo relacional tiene atributos que pueden ser estrictamente relacionados con un nombre de todas las operaciones. En cambio, el SQL permite utilizar columnas sin nombre, conjuntos de resultados, con el taquígrafo o el carácter asterisco para la anotación de consultas. Al contrario del modelo estándar SQL, requiere que las columnas tengan un orden definido, lo cual es fácil de implementar en la computadora, ya que la memoria es lineal, y es de notar, sin embargo, que en SQL el orden de las columnas y los registros devueltos en cierto conjunto de resultados nunca está garantizado, a no ser que explícitamente sea especificado por el usuario. Los manejadores o administradores de bases de datos relacionales son software exclusivamente dedicado a tratar bases de datos relacionados. Estos se conocen como SGBD, Sistema de Gestión de Bases de Datos, o RDBMS en inglés, Relational Data Management System. Y estos son los principales gestores de bases de datos. Tenemos MySQL, PostgreSQL, Oracle, que es líder mundial, ¿verdad? Oracle es líder mundial en bases de datos. DB2, Informes, Interbase, Fiberbase, Sybase y Microsoft SQL Server, que digamos que es la competencia de Oracle. Los dos son muy buenos, pero Oracle da más medidas de seguridad. Generalmente los bancos y las entidades y empresas fuertes ocupan Oracle, y las empresas pequeñas y medianas, por ser más barato y ser gratis, prácticamente ocupan MySQL, ¿verdad? Y tal vez no requieren tanta seguridad como las empresas antes mencionadas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porque ahorita solo hemos visto opiniones, conceptos y generalidades de la base de datos relacionales. De todo esto no hay ninguna duda. No. Bien, entonces va a quedar hasta aquí esta parte. Bien, ahora vamos a ver dos técnicas para crear el modelo relacional de bases de datos. La primera la vamos a hacer con el programa DIA, y ya tenemos este diagrama de entidad-relación. Por favor, abran el programa DIA y busquen, creo que mueble se llama esa cosa. Así le pusimos a este diagrama. Hay que buscarlo. Vamos a ver. Día a día. Aquí está muebles día. Ok. Y voy a aumentar un poquito la vista. 150%, sí, así está bien. No, quizás 140. Bien, aquí tenemos el modelo que hicimos. Es parecido al que está en esta guía. En esta guía lo hice un poquito distinto, pero es completamente válido. Si observamos el de la guía, ¿verdad? Prácticamente hemos ocupado la misma simbología, solo que aquí este lo hice como un agregado en serie, y aquí en este otro que hice no lo hice agregado, pero como es una clase teórica es válido. Ok, entonces tenemos este modelo, y
para convertirlo al modelo relacional tenemos que tener bien claro algo, que cada entidad es una tabla y los atributos pues prácticamente son atributos, las relaciones se conservan, lo único que tenemos que añadir las llaves foráneas. Y esa es la parte quizás más delicada. Veamos cómo lo tenemos aquí en la guía. Ok, en primer lugar vamos a buscar la hoja adecuada para el diagrama de base de datos, y nos va a salir esto. Observen que este símbolo es para tabla, este es para la referencia, y estos son atributos compuestos, pero con estos no vamos a contar mucho. Entonces vamos a crear 3 tablas. Observen cómo lo voy a hacer en el programa día. Primero voy a abrir un archivo nuevo. Y lo voy a guardar como base de datos muebles. Quiero ver, no he creado una carpeta en el escritorio con la fecha de hoy. La voy a crear y le voy a poner el nombre de... es 1 de marzo. Diagramas 1 de marzo. Hay que ubicar bien la carpeta. Quizás se fue por otro lado que no la veo, estará hasta abajo. ¿Ah? Sí, pero la carpeta estoy buscando, no sé para qué lado se me fue esa carpeta. Se supone que en el escritorio, pero no la encuentro. Lo digo aquí. Voy a cerrar y voy a verificar mejor aquí en el escritorio. Voy a ordenar esto por tipo. Cuesta a veces. Digamos, la voy a crear aquí mejor directo. Ok, mejor quedarla así. Ahora sí voy a guardar. Voy a buscar la carpeta. Y le voy a poner el nombre. Base de datos muebles. Y aguardo. Ok, voy a aumentar un poco la vista aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar, en este caso lo último que traje fueron diagramas de flujo, eso lo traje con primer año, y voy a ir aquí donde dice otras hojas. Al posicionarme ahí me va a dar las otras hojas que tiene el programa día para poder hacer distintos diagramas, y voy a dar base de datos. En base de datos voy a buscar tabla y control C, control V, control V. Ya tengo las 3 de una sola vez. Es mejor así. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Cada una de estas tiene un nombre. Entonces, como tiene el mismo nombre de estas mismas entidades que hicimos en este diagrama entidad-relación, solo damos un doble clic, copiamos, cerramos, nos pasamos al otro diagrama, doble clic, pegar, aplicar y aceptar. Y nos ahorramos tiempo haciendo eso. Vamos con la siguiente. Y hacemos el mismo procedimiento. Ahora, todo lo que los estoy enseñando no lo aprendí en la universidad, lo tuve que aprender por mí mismo en los distintos trabajos que he estado. Antes de dedicarme a la docencia, yo trabajé en distintas empresas. Trabajé en empresas aduaneras, en empresas de ventas comerciales. Entonces, hay cierta experiencia y cierto conocimiento que solo lo da el trabajo, la experiencia, y no las universidades. Entonces, ustedes tienen la ventaja que les estoy enseñando esa experiencia que no la da ninguna universidad. Ok. Entonces ya tengo la base de datos. Vamos a ver las tablas, perdón. Vamos a ver qué sigue según esta cosa. Solo que voy a reducir la vista. Ahí vamos a hacer el modelo lógico. Y vamos a ir a propiedades. Ahí los nombres de cada tabla, ya lo hicimos. Y vamos a poner cada uno de los atributos, pero les vamos a ir agregando el tipo de datos. Al que es clave primaria le vamos a dar clic en clave primaria y luego aceptar hasta que tengamos cada uno de ellos, como vemos aquí. Voy a pasar al programa día, lo voy a aumentar. Voy a aumentar la vista. ¿Qué se hizo el otro? Se hizo para acá, ¿verdad? Ahí está. Voy a aumentar otro poquito más. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es bien sencillo. Voy a dar doble clic aquí y me voy a ir a atributos. Voy a pasar al otro programa donde tengo el diagrama entidad-relación y voy a empezar por este, por código. Voy a copiar, voy a cerrar y paso al otro, a muebles. Doble clic, atributos nuevos, tipo quiero ver tipo qué lo hice aquí, tipo chart, carácter, tipo chart, y le di clic aquí porque esta es clave primaria. Luego tenemos los demás, el nombre del mueble, ahí lo tengo como nombre M, copio, cierro, paso nuevamente aquí. ¿Qué pasó? Doy clic en nuevo. Pegar, aplicar, aceptar. Ok, ahí se me olvidaba eso. Voy a volverlo a abrir y solo lo voy a tener aquí listo para el otro. Nombre M. Ah, este es tipo chart también, se me olvidaba.
tipo carácter corto, y quiero ver, vamos al siguiente, precio. Ese lo puedo hacer tipo float o decimal, lo voy a hacer float. Porque me representa dinero. Vamos a ver dónde está. Tipo money lo hice. Hay, por ejemplo, en ese tiempo que realicé este tipo de diagramas, trabajaba con SQL Server. SQL Server tiene un campo money, especialmente para cantidades monetarias, pero lo voy a hacer tipo float porque lo voy a hacer para MySQL. Ahora vamos con piezas. Lo copio, nuevo atributo, nuevo, pego y le digo que va a ser clave primaria. Observen que cuando le digo clave primaria, se inhabilita que puede ser null. Que puede ser null quiere decir que puede estar en blanco. Y luego le doy aplicar, aceptar, pero no aceptar porque me falta otro. Voy a hacer esto para acá, con el objeto que se vayan viendo los cambios cuando le vaya agregando. Vamos con el otro, solo tiene otro atributo más. Que este es el ID. Esto a veces nos puede servir sobre todo porque podemos cometer errores de digitado y al copiarlo y pegarlo de un diagrama a otro es bien difícil que cometamos ese error de digitado. No, entonces no, me equivoqué aquí. Sí, el ID era el otro. Entonces quitémosle a este. Pero mejor que me haya equivocado porque aquí tengo cierta oportunidad de corrección. Creo que era chat. Y lo que voy a hacer es esto. Miren, voy a dar clic sobre este y voy a dar clic en mover arriba. Así que mejor porque pude aplicar esta función. Siempre procuren que el primero sea la llave primaria. Y este nombre, ¿por qué no me parece echar el nombre? Vamos a ver. Me olvido ponerlo. Ok. Vamos con estantes. Voy a ordenar, para mientras los voy a mover a este lado para ir viendo cómo se hacen los cambios en el otro. Vamos con estantes. Por cualquier cosa voy a guardar cambios aquí. Estantes tiene altura y tiene pasillo. Vamos a empezar por que es el campo llave, que le he puesto CE. Control C, aceptar y me voy al otro diagrama. Doble clic para abrir propiedades, atributos, nuevo, control V, tipo char le voy a poner y esta es la clave primaria. Aplicar. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer este. Control C, aceptar, nuevo, control V, tipo chart también lo vamos a poner. Ahorita no vamos
vamos a estar mucho con los tipos de datos. Ya vamos a llegar a esa parte y nos vamos a dar gusto programar. Ya les mostré en un inicio los programas que vamos a trabajar, ya tienen los instaladores. Poco a poco vamos a ir encarrilándonos en la programación de la base de datos. Bien, vamos al siguiente. Y el siguiente es altura. Control C. Cerramos aquí. Guardamos cambio por cualquier cosa. Pasamos al otro diagrama. Doble clic. Atributos. Nuevo. Control V. Y tipo char. Aplicar, aceptar. Bien, ahora ya los tenemos. Y lo que necesitamos es relacionar. Acá no vamos a ocupar este símbolo del rombo para hacer las relaciones, sino que las vamos a hacer acá. Entonces, vamos aquí. Aquí vamos a relacionar de esta manera. Como ven acá, ya hemos ocupado este estilo de flechas y vamos con esto. Entonces tenemos que determinar cuál va a ser la llave foránea y en qué campo lo tenemos que poner. Por ejemplo, los muebles están formados por piezas. Entonces, si nos fijamos, un mueble tiene muchas piezas. Entonces yo tengo que como este es parte de este otro, el código lo tendría que ocupar aquí como llave foránea. Entonces doy doble clic, mueve atributo, copio código y lo inserto aquí como un atributo. Le voy a poner el mismo tipo de campo, tipo char, pero aquí no tengo cómo ponerle clave foránea. Entonces yo lo que voy a hacer al final de chars, le voy a poner FK. FK es el abreviado en inglés de Foreign Key, que me va a indicar que esa va a ser la llave foránea. Y le doy a aplicar y aceptar. Y lo voy a relacionar aquí, miren, con este tipo de flecha. Es recomendable también que por último quede esta. A veces cuesta que pegue esto. Ok. Lo voy a dejar sin punta de flecha. Y aquí voy a poner solo la letra M. Aplicar y aceptar. Si yo quiero, puedo poner esto recto para que no se vea eso así
para que se vea línea recta. Y ya tengo la relación de unos muchos, pero no sé si esto está pegado o no, no está pegado. Ahora sí. Y ahora tenemos que elegir las piezas. Están en los estantes. ¿Quién es la clave? La tabla padre. En este caso serían los estantes, porque las piezas están ahí. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer esto más para acá, para que haya un poquito de espacio. Y voy a insertar este ID aquí como una llave foránea dentro de estantes. Lo voy a hacer directamente aquí. Permítame. No. Aquí tendría que ir. Porque este está en el estante. Entonces este CE tendría que ir aquí. Nuevo atributos. Le doy nuevo. Puedo hacerlo así también. CE, ¿verdad? Que sea de tipo char. Y le ponemos FK. Y la relación va a ser prácticamente, la relación va a ser de 1 y aquí 1 y aquí de 0 a muchos. ¿Por qué? Vamos a ocupar esta cosa. No sé por qué se destraba esta cosa. Ok, vamos a darle doble clic a esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a quitar el tipo de flecha. Aquí le vamos a poner de 0, 3 puntos, M. Y la otra tiene que tener 1. Ah, no, al revés era. Lo voy a copiar aquí. Voy a borrar, voy a pegar. Y voy a borrar aquí y voy a poner 1. Ahí estamos. Aplicar, aceptar. Y si queremos que esto esté recto, solo no se ha pegado a esto. Ah, no, pero la tengo que pegar arriba. Tengo que pegarla aquí arriba. Y esta tiene que ir aquí. Nos va a costar un poquito. No se pegó. Vamos a ver si se pegó. Voy a separar un poco aquí. Qué problemático esto. No quiere pegarse esto. Voy a hacer algo, voy a hacer esto más para atrás.
Vamos ahora sí. No quiere esta cosa. Bien, solo lo voy a tratar de hacer un poquito más recto esto. Ahí está, ahora sí. Voy a hacer un poquito más para acá este. No, este no había pegado. Sí, yo creo que el mouse es el que da problemas. Pero entonces así quedaría, solo que hay que hacerle ajustes. Entonces hasta aquí llega este video.